quien resulte responsable. Amigos, gracias. Aquí seguimos platicando en esta segunda parte con Gaby Orihuela. Gaby, perdón por haberte interrumpido, pero teníamos que irnos a un corte. Ok, y de esa manera crees que se pueda apoyar a los migrantes. Yo te voy a hacer una pregunta, no se la voy a hacer a la funcionaria. Para ti, Donald Trump, ¿qué significa? Un cambio completamente de algo a lo cual no estábamos acostumbrados. Y bueno, a mí en lo personal, soy una persona que creo que siempre tenemos que ser flexibles en nuestro pensamiento. Y en ese sentido, yo creo que es una persona que está actuando tal y cual lo había señalado. O sea, yo no sé si tú viste el documento que él dio sobre las principales acciones que iba a hacer en los primeros 100 días. Bueno, creo que lo está cumpliendo de forma cabal, completamente, al 100%. Dos, también... Pero no puedes violentar la ley. No puedes violentar la ley. Es una persona que está violentando la ley. Efectivamente. Entonces yo creo en la democracia y creo que Estados Unidos siempre hemos considerado que es uno de los países más avanzados en el tema de la democracia y de la justicia. Vamos a probar qué tan cierto es esto, ¿no? Tan es así que las últimas órdenes que están saliendo ya del Poder Judicial de Estados Unidos sobre el veto migratorio que está haciendo, veremos cómo funciona. Sin embargo, pues yo creo que esto va a representar un gran cambio para México y para todos los demás países. ¿Qué va a hacer? Que los mexicanos empecemos a voltear a ver hacia otros países donde podemos desarrollar nuevos negocios, ¿no? Como en el caso de China, como en el caso de la Unión Europea, o sea, tenemos que buscar nuevos campos, abrir nuevos mercados y abrir nuevas oportunidades, no quedarnos nada más con lo que existe en Estados Unidos. Sí, de entrada me parece que es una situación complicada y difícil porque es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Sin embargo, pues yo creo que de alguna manera sí hacemos frente de forma conjunta, porque México es un país muy grande, digo, no somos poquitos, somos más de 110 millones. 118 millones. Mexicanos, ¿no? 118 millones de mexicanos. Y podemos voltear a ver hacia otros mercados, ¿no? El mercado latinoamericano. ¿Ese es el pensamiento de Gaby Orihuela hacia Donald Trump? Sí, yo creo que es un gran cambio. Es un gran cambio al que no estábamos acostumbrados. De alguna manera no nos es sorpresivo, porque él ya lo había anunciado. O sea, sus libros, los 2 libros que él escribió, él ya nos decía cuál es su forma de negociar y qué es lo que él haría. Entonces, si nosotros nos podemos estudiar sobre lo que él ya nos anunció, no es una sorpresa. O sea, no, en este momento yo creo que no podemos llamarnos sorprendidos porque de alguna manera él ya dijo claramente lo que iba a hacer. Y me acuerdo en una conferencia que ahora que fue la reunión de Canacía Internacional aquí en México, que señalaban que generalmente los demagogos tienden a cumplir sus promesas y todavía no ganaba Donald Trump. Pero estamos hablando de un demagogo narcisista que al final de cuentas hay una situación. Digo, la determinación del juez a suspender la orden ejecutiva de Donald Trump, salida de la Casa Blanca, del Salón Oval, demuestra que ni el mismo presidente de Estados Unidos está por encima de la ley. Exactamente. Entonces, somos un bien necesario que nos requiere Estados Unidos en todo, porque al final de cuentas, digo, yo creo que ya basta. Digo, nosotros no tenemos por qué cuidar su frontera, la tienen que cuidar ellos. Efectivamente. Y al final de cuentas, yo me acuerdo mucho de una película, ¿qué haría Estados Unidos un día sin mexicanos? Sí, por sin latinos, supuesto. o sea, se van para abajo. Ok, ya, bueno, qué bueno que algunos estados de la República están tomando medidas, porque, digo, hay gente que lamentablemente está llegando a Estados Unidos. Fíjate que no sé si has estado entre los problemas que ha habido al momento que llegas, cómo te revisan ya los teléfonos. Hasta los celulares, ¿no? Fíjate si encuentras memes, fíjate que tengo una grabación de un piloto que me hizo el favor de compartirla el doctor Díaz Miranda. La voy a poner para que la escuches. ¿Cómo están? Yo aquí a Chicago, que me activaron de la reserva, nada más para decirles, bueno, está como medio pesado el pedo aquí en Estados Unidos por el pendejo de Donald Trump. Entonces nos checaron a todos así las maletas, a toda la tripulación, y para ver que no trajeras nada de así. Y a los pasajeros también los checaron a todos, y aparte les estaban pidiendo a los pasajeros su celular por un decreto de este cabrón. Les están checando el celular, y si traen algo
referente a Donald Trump o memes o algo que le haga burla a ese pendejo, les están deteniendo la visa. Entonces este es un pedo. A nosotros no nos checaron los celulares, pero sí nos checaron las maletas, pero sí vimos como hubo varios pasajeros que les checaron el celular y después les quitaron la visa. Entonces está cabrón, o sea, ese güey está totalmente demente. Entonces, imagínate, tenemos un demente, entonces igual probablemente ya no tarde mucho en que lleguen parte de nuestros paisanos. Pero bueno, yo creo que con las acciones que está tomando la Secretaría del Trabajo, esperemos que salga adelante toda esta gente que venga de regreso. Claro, y es triste, te digo, porque yo tengo familia viviendo en Estados Unidos y lo que sí, digo, sobrinos que incluso dicen que ya en la escuela, en las escuelas están empezando a hacer bullying hacia niños mexicanos, ¿no? Y esa es la parte que tú también dices, pues es triste que siendo para muchas personas vivir el sueño americano, pues en este momento ya vemos que no es tan sueño americano, ¿no? Entonces en ese sentido, pues creo que no nos queda más que afrontar las cosas y de verdad sacar, como dicen, la casta, de alguna manera, y voltear a ver a otros mercados. México es más grande que Estados Unidos, es mucho más grande que las acciones que él esté queriendo tomar, ¿no? En contra de los mexicanos. Entonces creo que tenemos la posibilidad en este momento de abrir hacia otros mercados y voltear a ver hacia nuestros compatriotas. Eso es importante. Y ver la forma en que podemos ayudarlos. Es algo difícil, porque... Pero se puede hacer, se puede hacer y se tiene que hacer. Y se tiene que hacer, las supuesto. cosas tienen que cambiar. Bueno, vamos a orientar un poquito tu tema. Gaby, ¿cuántas huelgas y cuántos se dieron en el 2016 en el estado de Morelos? Mira, emplazamientos, huelga no estalló ninguna, afortunadamente. Okay. En este año tenemos alrededor de 188 emplazamientos a huelga, que en este momento se están de alguna manera apoyando en la conciliación, para apoyar a la parte empresarial y a la parte sindical para que estas huelgas pues no estallen. Es una tarea que siempre pasa los 4 primeros meses de cada año. Obviamente existen las revisiones contractuales, donde tenemos que apoyar al sector empresarial y a los trabajadores para que lleguen a un acuerdo sobre cuál sería el incremento salarial adecuado para ambas partes, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, los trabajadores tienen derecho a pedir también que se les incremente el salario por cómo ha subido bueno, los diferentes precios de los productos básicos, la gasolina y todo. Sin embargo, también consideramos que para la parte patronal representa desembolsar más, también representa pues de alguna manera un problema económico. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo más en lo que son las cláusulas de productividad, de alguna manera, independientemente del incremento salarial que acordó la CONASAMI el año pasado, que señaló que el incremento sería del 3.9% aproximadamente, ¿no? Y el adicional que están pidiendo, entre ellos encabezando el gobernador, que pudiera ser un 2.5%, estamos hablando alrededor de un 6.4%. Sin embargo, muchos empresarios lo que hacen, y la ventaja que tenemos en Morelos, es que en este caso se hace para los trabajadores que ganan un salario mínimo. De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, los trabajadores en promedio en la entidad, en el caso del estado de Morelos, de acuerdo a las últimas cifras que nos proporcionaron, ganan aproximadamente 309.74 cifras del IMSS al mes de noviembre, en promedio, entre los que más ganan y los que menos ganan. Entonces, en ese sentido, nosotros apostamos porque el tema sea más irnos hacia cláusulas de productividad. Es decir, si las empresas producen más, si venden más, que los trabajadores se involucren en esa parte y de alguna manera ellos ganen conforme va incrementando, independientemente de lo básico que ellos tienen, que sea más aprobando y apoyando a que las empresas sigan vendiendo, sigan produciendo y de alguna manera establecer este tipo de cláusulas. Por otro lado, independientemente de eso, con respecto al tema de huelgas y de negociaciones colectivas, déjame decirte que, por ejemplo, tú viste aquí a Rogelia, la presidenta de la Junta Local. Déjame decirte que en el tema de conciliación, nosotros, el tema de las demandas laborales, en la Junta existen más de 20,000 demandas laborales. Sí, fue lo que nos sorprendió, pero nos sorprendió más lo que se ha llevado en conciliación. Sí, una de las políticas que implementamos desde hace 2 años, a partir de que llegue, es impulsar la conciliación como principal forma de solucionar los conflictos laborales en los 2 tribunales. En el TECA, en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, que tiene que ver con los problemas y las demandas laborales entre el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y principalmente los ayuntamientos, que es ahí donde existe el gran problema. Ahorita nos vas a platicar de el ayuntamiento. ¿No? Y por otro lado, en la Junta Local, en estos 2 años se han pagado a trabajadores morelenses más de 685 millones de pesos. Por conciliación, el 90% de los asuntos son conciliados.
el 87% en la Junta Local y el 93% ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Se han concluido más de 35.787 asuntos y entre estos de concluidos también hablamos de prevención de conflictos. Porque si en el momento en que llega una persona a querer establecer una demanda laboral, si nosotros buscamos la conciliación, ese es un conflicto prevenido porque no llegó a ser una demanda laboral. Entonces, en ese sentido cuesta hemos menos, incrementado. ¿No? Cuesta muchísimo menos. Ahí decimos desafortunadamente, no ganan los abogados. Ahí lo que ganan son las partes, tanto el patrón como el trabajador. ¿No? Es lo que se trata. De eso es de lo que se trata finalmente. Y te digo, y mediante la conciliación, en estos 2 años, más de 685 millones de pesos a favor de trabajadores por conciliación, estando de acuerdo los patrones y los trabajadores, y creemos que es lo que mejor funciona, es la mejor fórmula. En el caso de los ayuntamientos, han sido más de 296 millones de pesos lo que se ha pagado por ayuntamientos, por parte de los ayuntamientos. Fíjate que a mí me llama la atención, sobre todo los ayuntamientos, porque yo lo he insistido durante muchos años, que cada presidente municipal que llega con su equipo, así como llega con su equipo, su renuncite, que les vaya bien. El problema es que se quedan y demandan a los nuevos. Y entonces, ¿qué pasa? Va generando. Con las modificaciones a la ley, bueno, ya nada más es un año lo que puede ser en salarios caídos, pero lamentablemente hay muchos expedientes que, son de antes de las nuevas modificaciones, de las nuevas reformas. Entonces, pues van pasando los años y mucha gente, también mucho litigante, lo que quería es que su juicio durara 3, 4, 5, 6, 7 años para engordar el cochinito. Sí, efectivamente, mira, yo creo que hubo una gran reforma, la reforma laboral del 2012, en el caso del apartado A, que es el sector empresarial, donde te limita a 1 año de salarios caídos y vencidos más un porcentaje de interés, y posteriormente en el caso del estado de Morelos, porque no es en todos los estados, la ley del servicio civil te aprobó nada más 6 meses en el caso de ayuntamientos. Entonces, eso ha ayudado mucho a que hagamos conciencia que de alguna manera la mejor forma es la conciliación. Porque finalmente lo que pasa es que muchas veces los trabajadores ya tienen un nuevo trabajo y siguen con su demanda laboral. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente un abogado laboralista cobra aproximadamente entre el 10 y el 30%. Así es, entonces lo que les decimos, pues lo que más te conviene es la parte de conciliar. En ese tema tenemos en este momento en el TECA más de 4.299 demandas laborales, el 91% corresponden a ayuntamientos. Tenemos aproximadamente en procesos de destitución a más de 58 funcionarios en el caso de ayuntamientos, porque acuérdate que cuando no se paga hay medidas de apremio. La primera medida de apremio es la multa, porque primero se te exige el pago, después no cumple, se te pone una multa. En multa tenemos a más de 68 funcionarios en este proceso de multa y el pasivo laboral contingente ahí es aproximadamente como de 28 millones de pesos. Después, si no haces caso, viene el proceso de destitución para funcionarios, ahí es donde tenemos a más de 53 funcionarios, entre alcaldes, tesoreros, síndicos y hasta regidores. No, porque ahí acuérdate que los que impulsan hacia qué funcionario son los mismos abogados de los trabajadores. Y ahí el pasivo laboral contingente en este momento es como más de 53 millones de pesos. Si tuvieran que pagar en este momento los expedientes que tienen un más alto grado de riesgo, serían alrededor como de 80 millones de pesos, más o menos, entre los que están en multas y en instituciones. Y si tuvieran que pagar el total, serían más de 600 millones de pesos. Por eso es que nosotros hacemos mucho énfasis a los diferentes ayuntamientos, que si van a hacer un despido, que inviten a los funcionarios conciliadores que están en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, o en el caso del sector empresarial, los que están en la Junta Local, los apoyamos para que puedan hacer las conciliaciones y se eviten demandas laborales. Déjame decirte que, por ejemplo, en el caso de ayuntamientos, evitamos más de 2.500 demandas laborales el año pasado. Sin embargo, pese a esas que se evitaron por procesos de conciliación in situ, es decir, iba un funcionario conciliador a cada municipio para apoyarlos en sus convenios, entraron alrededor de 1.500. Y entre esas, pues te puedo mencionar, sí, fueron más de 1.544 demandas laborales en el año. Obviamente los municipios más grandes son los que más tienen demandas laborales. Y en ese interés que tenemos que seguir trabajando. ¿Qué esperamos para el 2017 en el sector por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? ¿Qué esperamos? De forma resumida es, primero, seguir avanzando en los temas de la conciliación para los tribunales laborales, ¿no? Abatir el rezago histórico que tenemos en ambos tribunales, más de 20.000 demandas en el caso de la Junta,
y más de 4.200 en el caso del TECA, seguir avanzando con la conciliación para llegar a conciliar por lo menos, como meta nos establecimos por lo menos un 30% más de lo que conciliamos en los años anteriores. ¿Por qué? Porque los funcionarios ya están más capacitados. Era algo muy novedoso al principio y ahorita ya tienen la preparación para seguir avanzando en ese tema. 2, en el caso de los cursos de capacitación, seguir llegando a las comunidades más alejadas para ofrecerle a las personas que lo necesitan la capacitación en la práctica laboral para que aprendan algún curso de capacitación que les pueda servir para autoemplearse o automantenerse, porque muchas veces ellos no conocen, y en ese sentido se han estado dando cursos incluso de capacitación en diferentes zonas donde, por ejemplo, se produce fruta para hacer conservas alimenticias, por ejemplo, por ponerte, pero en cada municipio es diferente la capacitación que se puede dar de acuerdo a la vocación productiva que tenga el mismo municipio, incluso para hacer miel o para realizar conservas, para hacer productos para limpieza o curtido de pieles también, etcétera. 2, otro punto, 3, es seguir incrementando junto con las grandes empresas la capacitación en la práctica laboral. Es decir, que si ellos tienen oportunidad de darle empleo a las personas, nosotros les damos un apoyo para que contraten a más personas que estén viviendo aquí en el caso del estado, en Morelos, y no traigan personas de otros estados de entrada, que primero den la oportunidad a morelenses o personas que vivan en el estado, y se capaciten in situ en lo que requiere la misma empresa, para que sea de alguna manera más fácil, y esto es con un apoyo económico, siempre y cuando se comprometan ellos a contratar al 70% de las personas. Y otro punto es darles más apoyo a los proyectos productivos en las zonas más necesitadas o consideradas de extrema pobreza, donde se les da maquinaria y equipo a las personas para que pongan un negocio por un año en comodato, y si lo siguen operando se les da en propiedad. Para eso requerimos también hacer capacitación. En ese sentido, en estos 2 años se han dado más de 370 apoyos para proyectos productivos, se ha beneficiado a más de 600 personas. Con becas de capacitación se han dado más de 12,000 becas de capacitación en más de 640 cursos diferentes, porque se dan además en lugares certificados. Y esas son, yo creo que serían las prioridades así de forma muy rápida. Bueno, pues qué bueno, ya como vieron, ya sabemos lo que está haciendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado de Morelos. Yo creo que es algo importante, sobre todo que una mujer al frente de la Secretaría del Trabajo, pues obviamente, limpiamente un año sin huelgas. Yo haría otra, para terminar, Gaby, te haría una pregunta: la corrupción. La corrupción, creo que ese es un mal que debemos erradicar completamente. En el caso de la Secretaría del Trabajo, yo te puedo decir que cuando llegué y hubieron acusaciones de algunos abogados que trabajaban dentro de la Junta, que fueron claramente señalados, hicimos limpieza. O sea, yo creo que empezamos por hacer la limpieza, corrimos a más de 50 funcionarios. Sí, bueno, pero sin embargo hay gente que se sienten dueños de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ah, bueno. Les podemos poner nombre y apellido, ¿no? No, en ese sentido, si me mandas con nombre y apellido, con muchísimo gusto hacemos, o sea, porque yo desde un principio lo señalé claramente, dentro de la Junta nosotros no permitimos la corrupción. Apoyamos nosotros en la conciliación a las partes, lo que nos interesa es que ganen patrones y trabajadores, ¿no? De alguna manera, el funcionario que no quiera o que no se sienta a gusto con su salario, pues con mucho gusto se puede ir, porque si encontramos prácticas de corrupción, nosotros sí no nos tentamos el corazón y sí los despedimos. ¿Lo puede denunciar la gente? Sí, lo denuncian. Conmigo han denunciado, yo he dado mi correo siempre, gabriela.gomez@morelos.gov.mx. También el Consejo Ciudadano Laboral, que está muy cercano de nosotros, muy al pendiente, que son los sindicatos, los patrones y los abogados laboralistas. También de alguna manera cuando tienen dudas no lo han externado. Y por eso te digo, desde un principio nosotros lo que hicimos fue limpieza, porque nos interesa tener gente que quiera estar y que además se sienta satisfecho con lo que hace. Y no que esté prestándose a esas malas prácticas. Nosotros la verdad es que en ese sentido sí creemos que tenemos que cuidar mucho y hacer limpieza de la imagen que tenían los tribunales laborales en ese sentido. Entonces, por eso es que yo creo que la gente está acercándose y está confiando. Yo te puedo decir que en el 2014 únicamente se había pagado a favor de trabajadores 20 millones de pesos. En este momento, en estos 2 años, más de 685 millones de pesos. ¿Eso qué representa? Que la gente se está acercando más a conciliar. Los mismos patrones que anteriormente decían, no, yo me voy a ir por la línea que me diga mi abogado, o los trabajadores,
cuando llegaba el momento en el que tenían que conciliar y si les pedían recursos, pues obviamente no querían. Siempre vale, yo creo que vale más un buen arreglo que un buen pleito. Por supuesto, ya eso le estamos y se ahorran dinero. Y para eso es que, digo, y para que exista un buen arreglo, o para que exista la confianza para voluntad conciliar, de las partes. Voluntad de las partes y confianza también en los tribunales para acercarte a conciliar. Porque no es fácil en ese sentido. Entonces creo que ahí la llevamos. Pues Gaby Orihuela, gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Por favor, hagan sus comentarios, que son muy importantes para nosotros. Nos acaban de pedir que hagamos un programa del robo de identidad. Lo vamos a preparar con mucho gusto. Vamos a ponernos de acuerdo con la gente del Buró de Crédito para que nos proporcionen datos, cifras y hacer una entrevista relacionada al robo de identidad. Gaby Orihuela, secretaria del Trabajo y Prevención Social del Estado de Morelos, gracias por haber estado con nosotros, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado. Buenas noches. Con una inversión superior a los 258 millones de pesos, se construyen más aulas, laboratorios, centros de cómputo y auditorios. Por una humanidad culta, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Espacios dignos para todos. Universidad socialmente responsable. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.